Mi nombre es Horacio Justo, estoy colaborando con la gente de Pro Vida de Latinoamérica en el primer Congreso Esperanza y Vida, que está apuntado especialmente a lo que es la acción en la política. Entonces, para nosotros es un honor contar con tu presencia, Javier. Todos sabemos que más allá de que sos un gran economista y que ahora estás lanzado a lo que es la batalla política, sos un gran y acérrimo defensor de la vida, lo cual a muchos de los argentinos nos llena de orgullo. Y realmente en mi caso particular, que tengo una gran admiración por vos, es un gusto poder compartir este espacio. Sin tanto preámbulos, queremos invitarte, ya que vamos a hablar ya no solo de la batalla cultural, vamos a hablar de la batalla política, que es quizás termina siendo la más importante, porque es donde se define finalmente desde el Estado las relaciones entre las personas. Es que vamos a dejar que puedas exponer libremente, tenemos media hora para escuchar todas tus enseñanzas, y luego podremos realizar las preguntas que nos lleguen desde el público. Así que sin más preámbulos, muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo y tu generosidad. Bueno, en primer lugar, Horacio, gracias por tus palabras preliminares, por tu generosidad para conmigo, y para mí es un orgullo poder estar participando de este evento, y tal como vos lo señalás, yo soy un acérrimo defensor de la vida, y estoy totalmente comprometido con esta batalla, digo, y básicamente yo siempre he dado esta batalla desde una explicación desde mi posición liberal. Lo primero que hay que entender es que el liberalismo es el respeto y respeto del proyecto de vida del prójimo. Y los tres derechos que se reconoce en el liberalismo ya desde la época de John Locke es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Por lo tanto, cuando vos vas contra la vida de otro ser humano, digamos, o sea, no hay lugar ni para la libertad ni la propiedad, porque sin vida los otros dos derechos, digamos, se vuelven, ¿cómo decirlo?, abstractos, porque no tienen sobre qué aplicar, por decirlo de alguna manera. Ese es el primer punto. Por otra parte, tengo explicaciones por el lado de lo que tiene que ver con la biología. Es decir, uno de lo que sabe, por eso también en algunos momentos yo hago mucho énfasis, mucho hincapié en separar el tema del cuerpo y la vida, ¿no? Digo, porque vos tenés un cuerpo y, por ejemplo, alguna persona podría perder la pierna o un brazo y, sin embargo, eso, digamos, no implica que pierde la vida. Por lo tanto, hay que separar ese concepto y entonces ahí empieza a tener muchísimo más sentido el concepto de individuo. Y lo que vos tenés claro es que cuando se junta aporta el ADN la madre y aporta el ADN el padre, aparece un nuevo individuo, ¿sí?, que es único e irrepetible. Por lo tanto, digamos, vos no podrías estar yendo contra la vida en evolución de otro individuo. Después hay otra cuestión que, digamos, yo lo planteo desde el punto de vista matemático. Básicamente la vida es una función continua en el tiempo, que en un intervalo cerrado, donde los bordes, por decirlo de alguna manera, son la concepción, que está mapeado con este concepto de lo que es el momento donde se junta el ADN del padre y el de la madre, y da lugar a un nuevo individuo, y el otro momento, el otro salto discreto es cuando se muere. Entonces, cuando vos planteás una interrupción en el medio, digamos que no natural, eso constituye en el fondo que estás yendo contra la vida de ese individuo, por lo tanto constituye un asesinato. ¿Sí? Ay, perdón que te interrumpa, Javier. Sí. Te pido perdón que te interrumpa, pero me están avisando desde el chat y los comentarios que se te escucha un poco bajo, así que podríamos ver la posibilidad o que te acerques un poco más al micrófono o de elevar un poquito la voz, porque me dicen que no llega bien tu voz al celular. A ver, dame un segundo, a ver si ahí acercándome más al teléfono, a ver si se me escucha mejor. Puedo hacer eso. O capaz que acercando el micrófono. ¿Acá? Ahí está un poco mejor. A ver, acá. Ahí. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. ¿Ahí se escucha mejor? Ah, ok, fantástico. A la perfección. Bueno, entonces, el punto ¿cuál es? Que vos cualquier discontinuidad que presentes sobre esa función, digamos, no natural, constituye un asesinato.
¿sí? Y eso además tiene el agravante de que es un asesinato agravado por el vínculo, ¿sí? Y además la relación asimétrica de poder, ¿no? Es decir, porque ¿cómo hace para defenderse el individuo que está dentro del vientre materno? O sea, digamos, o sea, es una lucha muy desigual, por decirlo de alguna manera. Entonces, por lo tanto, vos tenés ahí la cuestión, digamos, también de índole matemática. Después, o sea, yo también tenés cuestiones de índole en Argentina, de índole jurídica. Vos tenés que pensar que primero la Constitución Nacional sí es digamos, como adhiere al culto católico, es una Constitución naturalmente provida. Digo, ya por, digamos, o sea, por definición. Por otra parte, vos tenés en el propio preámbulo tenés artículos que hacen referencia a, por ejemplo, al Pacto de San José de Costa Rica, digamos, a lo que tiene que ver con los derechos del niño, lo que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, todos elementos que son parte constitutivas de la Constitución Nacional que reconocen la vida desde el momento de la concepción. Por lo tanto, digamos, tampoco, digamos, o sea, entraría por la cuestión de la Constitución, porque una ley de estas características sería inconstitucional. Pero además, también, digamos, la vida está determinada desde la concepción, tanto para el Código Civil como para el Código Comercial. Es más, vos fíjate que, mirá cómo te das cuenta que ya, digamos, está regulado o está legislado en esa forma. Porque yo te hago una pregunta, suponete que vos tenés mellizos, ¿sí? O tenés gemelos, ¿cuál es el mayor? El que sale segundo. Es decir, ¿cómo se asignó eso? Porque en realidad considero que el que sale segundo es el que entró primero. ¿Y eso cuándo se dio? Se dio desde la concepción. ¿O qué? ¿O tienen ahí una cámara adentro que dice que el que sale segundo, digamos, ese cambió el momento en el cual empezó a tener razón? A ver, y después el argumento de la razón, ese es un argumento verdaderamente estúpido también. Porque el punto es, escúchame, vos quiere decir que entonces en lo que es semana 14 menos un segundo, entonces sos un manojo de células y 14 semanas más un segundo, entonces sí sos un ser humano, pero digamos, y el argumento es porque por el tema de la razón. Entonces, ¿cómo el tema de la razón? Si digamos, un ser humano, digamos, el uso de la razón en los parámetros y formatos que uno suele mirar este tipo de cuestiones, digamos, no está maduro hasta bastante entrado en su infancia. Entonces la pregunta es, entonces si es el criterio fuera del uso de la razón, entonces digamos, o sea, ya también podrías estar matando chicos, o sea, por ejemplo, de 1 año, 2 años, vamos, o sea, es un disparate. O sea, son todos argumentos falaces que además no resisten la ciencia. Y lo que hay que comprender y lo que hay que explicarle a la gente, y eso, mira, hay dos cosas que son, a mí me parece muy interesante. Cuando esta situación se presentó el año pasado, sí, la situación estaba 45 a favor, 45 en contra. ¿Sí? Y un 10%, bueno, no sabían qué estaba. Hoy, después de 1 año de debate, el 60% de la población está en contra del aborto y solamente un 25%. Quiere decir que los aborteros perdieron 20 puntos, mientras que, digamos, los defensores de la vida sí ganaron 15. Entonces, bueno, a ver, y entonces esto también te muestra que Argentina tiene una democracia fallida, porque supuestamente el Congreso de la Nación, que debería representar los intereses del pueblo, acaba de votar en línea opuesta a lo que la gente quiere. Con lo cual, o sea, ese es otro elemento más. Y entonces, y además, vos fíjate que siempre cuando, digamos, pasa un debate con los aborteros, siempre terminan recurriendo a argumentos falaces. Por ejemplo, el imbécil de Fernando Iglesias, diciendo, no, porque los países desarrollados tienen aborto. ¿Y qué te crees? ¿Que se hicieron, digamos, desarrollados porque tienen aborto?
O sea, digo, ¿qué? Eso se llama falacia de la autoridad. Eso no es un argumento. Los países no se volvieron desarrollados porque tienen abortos. ¿Sí? Digamos, es más, casi que te diría que es un factor de involución, no de evolución. Otros argumentos estúpidos que te dan, no, dicen, no, bueno, este lo dio, por ejemplo, lamentablemente, el presidente de la Nación. Dijo, bueno, los abortos ocurren de todos modos, así que van a seguir ocurriendo. Con ese mismo criterio, ¿sabes qué? También son ilegales los asesinatos, son ilegales los robos. Entonces, ¿por qué no eliminás el Código Penal entonces, directamente? Y además la evidencia empírica la tienen en contra, porque en todos los lugares donde despenalizaron el aborto, la cantidad de abortos subió fuertemente. También es falso, sí, que sea un problema de salud pública, ¿sí? Porque cuando vos ves los números, o sea, lejos está de ser la causa de muerte, mayor cantidad de muertes en Argentina. No llega a los 200 casos por año los abortos inducidos, sí, que derivan en la muerte de la mujer. Entonces, digamos, y es más, o sea, ni siquiera considero el aborto como una situación aceptable, aún en el caso de violación. ¿Me entendés? Porque vos un delito no lo tapás con otro delito. Es cierto, si hubo una violación es una situación horrible, tremenda, horrible, todo lo que vos quieras. Ahora digo, ¿por qué te la vas a agarrar con un inocente? Es como que porque, no sé, vino Pedro, te pegó una piña, vos podés matar a José. Digo, ¿eso de dónde salió? Eso no resiste la menor lógica de análisis. Y por otra parte, lo que sí es importante saber es el origen de todo esto. Esto, digamos, como yo, digamos, o sea, gracias a Dios tuve la suerte de especializarme en crecimiento económico, hay una parte de la literatura de crecimiento que está vinculada a las cuestiones demográficas. Y en realidad, digamos, el primer vínculo entre la demografía y el crecimiento lo hizo Malthus, cuando desarrolló la ley de hierro de los salarios. Entonces, el problema era que vos tenías rendimientos marginales decrecientes, es decir, a medida que vos incorporabas nuevas personas al mercado de trabajo, la producción crecía, pero menos que proporcionalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los alimentos que vos ibas generando cada vez eran menos, proporcionalmente. Y si las personas crecen, digamos, todos más o menos demandan los mismos alimentos, por ende, en algún momento vos tenías un problema que no te iba a alcanzar la comida. Entonces, cuando había alguna situación donde había un aumento de la productividad y los salarios reales crecían, eso, lo que decía Malthus, era que las personas, guiadas por la pasión de los sexos, o sea, básicamente se reproducían más, y eso lo que hacía es que cayera el salario real, y en algún momento, si vos te pasabas de ese límite, la gente se moría. Entonces, digamos, se iba acomodando la población en función del salario real, al punto que encontrar ese punto de equilibrio. Si la población estaba por debajo, había una productividad marginal más alta y por ende mayores salarios y la gente se reproducía, y si estabas del otro lado, la gente se moría. Entonces, y eso hacía que digamos, el mundo estuviera estancado, y eso explicó bastante bien lo que pasó en la era cristiana desde el año 0 hasta el año 1800. Ahora, pero bueno, después el mundo cambió, digamos, después se vio una explosión de crecimiento como nunca en la historia, o sea, con lo cual la hipótesis de los rendimientos marginales decrecientes no tiene sentido, porque los rendimientos marginales han mostrado ser crecientes. No solo eso, sino que además, ¿qué recomendaba Malthus? Malthus decía, bueno, entonces si queremos tener salarios reales más altos, lo que hay que hacer, por ejemplo, mirá lo que proponía, pensá que estamos hablando de una obra de fines del siglo XVIII, ¿no? O sea, estamos hablando de fines de 1790 y no sé cuánto. O sea, entonces, por ejemplo, lo que decía Malthus era, bueno, retrasemos la edad del casamiento, porque en ese momento la gente como mucho vivía 35 años, entonces decía, bueno, en lugar de que se casen a los 15, no sé, que se casen a los 25, entonces se iban a reproducir menos. Si vos te das cuenta, digamos, esa es la versión nueva del aborto, la vieja versión del aborto. ¿Y cuándo empieza a tomar curso esto? Cuando en el año 72 un grupo de científicos del MIT, nucleados en el Club de Roma, desarrollan un libro que se llama The Limits of Growth, que ese trabajo lo lidera Donella Meadows, y básicamente lo que ellos predecían era que el mundo iba a colapsar en el año 2000, porque nos íbamos a quedar sin energía, y entonces no íbamos a poder hacer funcionar la economía, y como consecuencia de ello se iba a producir una gran hambruna, y el mundo iba a tener que ir a un nivel de población menor a los 1.000 millones de habitantes.
número que era el que había conseguido Malthus. Malthus dijo que cuando alcanzáramos los 1.000 millones de seres humanos del planeta Tierra, iba a colapsar. Bueno, el Club de Roma hizo el mismo pronóstico y falló, porque la realidad es que en el año 2000, digamos, el mundo, digamos, tuvo un aumento del PBI per cápita respecto a los 200 años anteriores de casi 10 veces, la población se multiplicó por 7 veces, por lo tanto, digamos, le erraron, pero tremendamente. Pero mirá qué interesante, porque ese trabajo se publicó en el año 72. En el año 73 vino la crisis del petróleo y como consecuencia de ello, luego Kissinger, ahora que se desclasificaron esos archivos, le recomienda a Nixon impulsar la agenda en el mundo del aborto. ¿Por qué? Porque lo que veía es que los países subdesarrollados, la población crecía mucho más que lo que crecía en los países desarrollados. Entonces decía, bueno, si no paran de crecer esas poblaciones, nos van a invadir, nos van a destrozar. Bueno, lo que pasa es que el problema es que el análisis del Club de Roma era incorrecto, porque no incluía ¿qué? El funcionamiento del sistema de precios, no incluía las cuestiones del progreso tecnológico y sobre todas las cosas no contemplaba el efecto de la transición demográfica sobre el crecimiento económico. Algo que sí está incorporado en un trabajo reciente, relativamente reciente, de un economista que se llama Oded Gaylor y que escribió un libro que se llama La teoría unificada del crecimiento y explica el rol de la demografía. Entonces, y que aquellos países que entraron antes en el proceso de transición demográfica, si tenían las instituciones correctas, respetando los derechos de propiedad y repotenciando el ahorro y con mercados laborales flexibles, pues lo que generaba era un impulso económico de crecimiento enorme y que conforme los distintos países entraban en la transición demográfica, aceleraban su crecimiento hasta desarrollarse. Bueno, ahora el punto es que si tenemos, pero ¿qué es lo interesante de esto? Porque mirá las encuestas nuevas. Básicamente en Argentina los que quieren el aborto son personas que viven en Capital Federal y con estudios terciarios o universitarios. Es decir, que aquellos que estuvieron más tiempo expuestos al lavado de cerebro que hizo la educación pública, ¿sí?, son los que son más proclives a abrazar la idea del aborto. Justamente, digamos, o sea, es interesante porque los que se creen justamente intelectualmente superiores y que dentro de esa superioridad proponen el aborto y al individuo dentro del vientre de la madre lo llaman cigoto, o digamos alguna de esas pelotudeces que dicen, la realidad, se creen tan superiores y en realidad son los que fueron víctimas del lavado del cerebro. Es decir, justamente los que se creen los más inteligentes en realidad terminan siendo los más estúpidos y funcionales a una idea estúpida como las del Club de Roma. Y que si vos la rastreás, fíjate la grosera de Victoria Donda diciéndole a Cynthia Houghton fanática religiosa, que es una falacia domine, ¿no? Porque la descalifica por su pensamiento, lo cual es una idiotez. Sí, pero esa es la calidad de los políticos argentinos en general. Y en ese contexto, digamos, qué interesante, porque ella en el fondo está terminando por abrazar las ideas fracasadas de Malthus, que, dicho sea de paso, ¿qué era Malthus? Un sacerdote. Un pastor anglicano era. O sea, Donda, empezar a revisar desde dónde vienen tus argumentos porque la vas a pasar mal, porque te va a aflorar toda la contradicción. Excelentísimo. Javier, sabemos que tenés tiempos súper agitados, sabemos que estás a 1000, haciendo 1000 giras por día, Sí, así que queríamos pasar... Presto a comentar el nuevo libro de Spert, ¿no? Por eso queremos hacer en 15 minutos unas preguntas y ya liberarte porque conocemos de tu agenda y estuvimos viendo tu presencia. Y la primera pregunta que nos surge, y al menos si esto ya me arroba a mí la arrogancia de poder preguntarte esto, es, sabemos que has defendido históricamente la vida y lo haces desde un espacio muy particular, lo haces desde el liberalismo, porque si lo hicieses desde el conservadurismo, por ejemplo, quizás tu ambiente tendría mayor recepción. Al hacerlo desde el liberalismo, hay muchas veces que tenés muchas críticas políticas, académicas.
¿Cómo sobrellevas vos estas críticas, que ciertos espacios que son afines a vos, de repente se pongan en tu contra y traten de ensuciar tu nombre en ese sentido? Bueno, que traten de ensuciar mi nombre en lugar de darme argumentos, o sea, me parece también una suerte de falacia ad hominem, es una falacia, digamos, de autoridad, una falacia de, no sé, digamos, ¿por qué no rebaten mis argumentos? O sea, yo he visto a las feminazis que están muy, muy ofuscadas con el ejemplo del avión, pero ninguna lo pudo rebatir. Es decir, decirle estúpido, misógino, machirulo, machista, abajo el patriarcado, el violador era estudio, eso no es una respuesta, porque la analogía del avión es tremenda, o sea, yo tengo un avión, decido viajar a Roma, ¿sí? Y te invito a subir, te invito a ir a Roma conmigo, vamos a aceptar. Y sucede que yo en el medio del viaje decido que no quiero que estés. Yo soy el dueño del avión, ahora entonces te digo, mira, ahora ¿sabes qué? Ahora te tenés que bajar del avión. Y vos me decís, pará, loco, que mirá que me tiro ahora, digo, de 20.000 metros me mato. Y dije, no, bueno, pero yo soy el dueño del avión. Y yo no te niego que soy el dueño del avión, pero la solución en cuestión involucra la vida de otro que lo está matando. ¿Me comprendés? Bien, te entiende perfectamente. Me encantaría que pudieran rebatir los argumentos o que den argumentos que no sean tan fácilmente falseables, o sea, demostrables que son estupideces. Es como el día ese que apareció la señora Florencia de la B, diciendo que 54 mujeres, ¿entendés? Cuando vos sacabas la cuenta, digamos, o sea, en un año no quedaban más mujeres en el país. ¿Me comprendés? O sea, entonces, uno lo que ve es que están muy flojos de argumentos. Vos fijate que, bueno, de hecho, a la luz de ese fragmentito que subió Cynthia Houghton, donde la, la señora Donda la agrede, motivo por el cual la tendrían que haber despedido del INADI, ¿sí? Ahora, ¿el punto cuál es? El punto es que no dio un solo argumento, todos fueron falacias. Todos fueron falacias. O sea, no es un argumento decirle vos sos una fanática religiosa. O sea, que ahora digo, entonces, o cuando te dicen, vos no podés opinar porque sos hombre. ¿Desde cuándo, digamos, la lógica, digamos, o sea, discrimina por género? Digo, si yo te hago un argumento lógico, me lo tenés que derribar con la lógica, ¿no? Decir, no, vos de esto no puedo opinar. Porque en ese sentido, la pregunta es, bueno, entonces, para opinar sobre asesinatos, pongamos a jueces a juzgar que sean asesinos, ¿no? Digo, porque Claro. asesinos, ¿sabes lo que es el asesinato? Yo digo, es una estupidez. O sea, ¿me comprendés? Así que bueno, nada, o sea, yo lo que veo es un debate que está lleno de falacias. La verdad que me agredan, no me importa. No me importa, digamos, que hagan lo que quieran, digamos, de vuelta. Primero, porque las formas no me importan. Pero por lo menos estaría bueno que presenten algún argumento. ¿Sabes por qué? Para por lo menos poder generar nuevas ideas. ¿Me entendés? Digo, para que por lo menos, digamos, ya que son tan imbéciles y que no pueden generar una discusión seria, que por lo menos hagan argumentos que por lo menos uno pueda pensar y no tener que estar repitiendo siempre lo mismo. Javier, también nos llegan desde la audiencia, que veo que están más que felices con tu presencia acá. Nos llegan un par de preguntas que se vinculan ya más a lo político y más particularmente a tu carrera, flamante como dirigente político ahora, que es la siguiente. ¿Cuál crees vos que es la proyección que tendrá Argentina si eventualmente se legaliza el aborto ahora en Senado, luego de esta media sanción? Y también es, si vos eventualmente ingresás ya a la Cámara de Diputados o tu espacio político cobra más fuerza, ¿qué alternativas propondrían? Desde volver a penalizar el aborto o un sistema de contención a la mujer o un sistema de contención al niño por nacer. ¿Cuál es tu visión a largo plazo en este sentido? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. La forma de hacer la proyección, tío, no existe eso. Tío, olvídate. Porque ahí interviene un montón de cosas que hace imposible, digamos, saberlo. Podés saber la dirección, no el cuánto.
punto uno. Punto dos, si yo llego a ingresar a la Cámara de Diputados, yo me comprometo con la población de que yo voy a hacer todo lo posible para eh, eliminar este nuevo esperpento legal generado por la colaboración política y obviamente hacer todo lo posible para revertir esa situación. Y además, o sea, obviamente que iría por una situación mucho más flexible en lo que tiene que ver con o sea, le daría mejor formato al mercado de adopciones, crearía un buen mercado de adopciones. Vas a ver cómo la gente va a dejar de abortar. Digo, no lo querés tener, bueno, por lo menos lo podés agarrar y comercializar. ¿Sabes qué? Se destruye ahí o sea, nadie va a querer abortar. ¿Me comprendés? Pero bueno, digo, pero al gobierno le gusta controlar todo. Entonces, porque me o sea, esos imbéciles que hacen el equivalente con el mundo ANCAP, sucede que tenés Estado y además tenés regulado y restringido el mercado de adopciones. O sea, entonces, ¿de qué pro-choice me hablas? ¿Me comprendés? Ya. ¿O hay un mercado donde, Dios, comercializa bebés? No, digo, hay un mercado, que es el de la adopción, digamos, que administra el Estado. Y como todo lo que administra el Estado, ¿cómo lo hace? Mal. O sea, está recontra regulado. ¿Y cómo funciona? Mal. Y de repente pasan años y años y años con chicos que no pueden ser adoptados, entonces después no terminan sin saber lo que es tener una familia. ¿Me entendés? Ah, no, pero de eso no habla. Y entonces, digo, que sean coherentes. O sea, no vi ninguno hablando de liberalizar el mercado de adopciones. ¿Me comprendés? Claro. Digo, entonces son liberales en lo que les gusta, en lo que no les gusta no. Y en este caso además tienen una visión tuerta del liberalismo, porque miran a la madre y al individuo dentro del vientre de la madre lo niega. Ah, bueno, ok. Entonces, ¿sabes qué? Y viste ese argumento, no, bueno, pero en realidad condiciona la vida de la madre. Falso, lo puede dar en adopción. Y aun cuando, digamos, o sea, fuera cierto que condiciona la vida de la madre, vos, mirá, si vos, no sé, te dedicas, no sé, ¿sabes qué? No sé quién es el mejor 10 de Argentina sacando Messi, pero ¿sabes qué? Y Messi lo condiciona y no va y le pega un tiro en la cabeza a Messi por eso. ¿Me comprendés? A Ronaldo, ¿sabés qué? Lo recontra condicionaba a Messi porque siempre ganaba el balón de oro Messi. Y el tipo no lo resolvió pegándole un tiro en la cabeza a Messi. Resolvió mejorando y después ganó él un montón de balón de oro. ¿Me comprendés lo que te digo? Bueno, digo, acá parece que entonces si no les gusta a alguien, entonces, porque con ese criterio, si hay alguien que vos crees que te está dañando tu vida, pegale un tiro. Entonces, digo, me parece que no, digamos, o sea, hay un montón de cosas que no se pueden bancar la sustancia lógica del argumento. Pero bueno, tenés que estar muy entrenado para desactivar las falacias de estos zurdos de mierda, porque en el fondo son zurdos de mierda, perdóname el término. Javier, sabemos que tenés ahora la presentación con Expert y vamos a estar pendiente de la misma, así que te dejamos la última pregunta para no quitarte más tiempo, Dale. que es una cuestión muy recurrente. En tu visión, que siempre ha estado vinculada al espacio privado, que has trabajado en el espacio privado y que en los últimos meses hiciste el gran salto a la política, ¿cuál fue tu experiencia más chocante? ¿Qué fue lo más extraño? ¿Qué fue lo más bizarro, podríamos decir, ya que estamos, que te ha tocado vivir desde dentro de la política y que no te lo hubieses imaginado nunca? Mira, lo que a mí me parece extraño, y eso vos sabés que está muy lindo en el libro de Sperry y Rosales, ellos lo cuentan en el capítulo 6, que es genial, que ellos lo llaman la laguna liberal, y cómo, digamos, todos los liberales, cuando decidieron meterse en política, en lugar de apoyarlo, salieron a pegarle. Una cosa verdaderamente increíble, o sea, algo que yo te diría, a mí digamos, yo vi lo que le hicieron, lo vi desde afuera, yo nunca adherí a ese maltrato, de hecho, si bien yo no adhería a su armado político, jamás lo critiqué,
y además siempre ponderé, digamos, la labor que estaba haciendo. Y a mí me pasó lo mismo, ¿no? Digamos, o sea, recibiendo la crítica, digo, hay imbéciles que, por ejemplo, me critican diciéndome que yo soy un ladrón, que ahora vivo el Estado. La pregunta es a esos imbéciles, yo le pregunto, si yo estoy haciendo campaña con un megáfono, yendo a una plaza y anunciando las marcas que vos querés por mis redes sociales, Instagram, por Twitter y por Facebook. La pregunta es, che, ¿vos creés que no tengo para pagarme un par de pilas, que es lo que lleva el megáfono, y la nafta del auto? Digo, yo lo que veo, digamos, o sea, mucha estupidez, veo mucha doble vara. O sea, yo entiendo, ¿me entendés? Que, por ejemplo, se le pueda pasar a, no sé, a un no economista que yo trabajo en un holding que tiene una empresa regulada. Entonces, yo no estoy en la nómina de esa empresa regulada, pero no importa. Pero ponele que lo fuera. A mí, digamos, a mí me contrató el dueño del concesionario. O sea, yo trabajo para el sector privado, no para el sector público. El sector público, por alguna cuestión, se haya quedado con un pedazo de la empresa, eso habla de otro problema, del avance del Estado, digamos, o sea, tendrían que ver eso, por qué tiene participación estatal esa empresa. Pero aún así, el problema es, che, pero eso no se le podría pasar por alto a un economista, ¿entendés? En especial si vos, por ejemplo, trabajaste en una empresa regulada, vos no se te podría pasar, porque si vos, ¿cómo funciona, por ejemplo, el método bajo el cual está regulada la empresa, digamos, del grupo en el que yo trabajo? Que es una concesión. ¿Cómo se hizo? Se ofertó un canon, ¿sí? Y el canon, digamos, se oferta un canon de equilibrio que tiene que ver con el equilibrio de cada empresa, y que gana el que paga el canon más grande, porque es el que en el fondo es más eficiente, porque si a vos te regularon el precio, las cantidades te las dan para poner, porque es un estudio que se compromete a hacer el Estado, gana en el fondo el que tiene los menores costos, que le permite hacer que una oferta de canon mayor. ¿Qué quiere decir? Porque cuando vos quedás entonces con un pan cero, o sea que no te llevas cuasi renta, que es como si estuviera competitivo, o sea, quiere decir que la empresa que yo trabajo opera como una empresa competitiva, ¿sí? Y de hecho, si no cumpliera con las inversiones, le hubieran sacado la concesión. Y ya estuvo durante el gobierno de Menem, durante el gobierno de la Rúa, durante el gobierno de Duhalde, durante el gobierno de Néstor Kirchner, los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Macri, y ahora con el gobierno de Alberto Fernández le extendieron la concesión 10 años más. Parece que las inversiones están sobrecumplidas. De hecho, el que no cumple el contrato es el Estado, pero, digamos, la empresa sigue. Entonces, vos decís, bueno, te lo entiendo que no seas economista. Te puedo entender, por ejemplo, digamos, si sos un mal economista. Ahora, pero hay economistas, ¿me entendés?, que hacen la crítica, aun cuando trabajaron en empresas reguladas. Entonces vos te das cuenta que ya, digamos, eso ya no es, eso ya no es crítica, eso es calumniar, ¿no? O sea, bueno, a ver, me han acusado de nazi por usar un sobre todo negro. Bueno, entonces, ¿qué querés que te diga? La verdad que Hay de todo. ¿viste? Son raras, son cosas verdaderamente raras. Así que bueno, Horacio, ¿estamos? Hay de todo. Muchísimas gracias, Javier. No te queremos quitar más tiempo y te agradecemos enormemente tu predisposición y generosidad. Nos estamos viendo y lo que necesites el equipo de Pro Vida La Tanta siempre para colaborar. Muchísimas gracias de corazón. Ustedes sepan que cuentan conmigo incondicionalmente. Esta causa para mí es la causa más importante. Muchísimas gracias. Un gran referente. Nos estamos viendo en breve. Hay un Estado, que es el de la adopción, digamos, administra el Estado. Todo lo que administra el Estado como la se reporta regular, y de repente pasan años y años y años con